inspirar también una palabra para que todos recordemos, no solamente quién es Él, sino que Él quiere que recordemos quiénes somos nosotros. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable. Cerramos nuestros ojos. Querido Dios, queremos alabarte y adorarte y bendecirte, darte gracias, porque en tu inmenso amor y misericordia hemos podido llegar hasta acá, Señor. Ahora queremos ponernos en tus manos para que seas vos quien nos hables y quien nos bendiga también, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que veamos un power, vamos a ver si funciona. A ver cómo estamos con el power. Alerta de seguridad, peligro. ¿Quién soy para Dios? Y quisiera leerles este pasaje que está en Deuteronomios 32:10. Esta es una versión nueva, que es de la Biblia viviente, y todos los versículos que vamos a ver ahora están en esa versión, porque es una versión más clara y más entendible, pero de todas maneras cada uno de los versículos es exactamente igual, cambiando las letras, las palabras, ¿no es cierto? Pero el contenido es el mismo que la Biblia que usted puede obtener. Y dice en Deuteronomios, Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos encontró, como dice allí, en un lugar vacío y tenebroso? No quiere decir con esto que sea un lugar físico, sino es un lugar espiritual. Y como para poder entender esto, yo le diría, levante su mano si usted se identifica con esto. Si usted siente que Dios le encontró en algún momento de su vida, le encontró vacío y con muchas tormentas, con muchas tempestades. Y si siente esta situación en su vida, si usted reconoce que Dios le llegó a su vida en un momento difícil, en un momento de prueba, un momento de luchas, levante su mano si gusta para identificarse. Yo la levanto porque fue así también. Y cada uno de nosotros puede llegar a contar un poco esto, pero fíjense qué interesante, dice, Dios lo rodeó y lo cuidó y lo protegió como a sus propios ojos. Hay otra, la versión tradicional dice como a la niña de sus ojos. Vieron que hay canciones inclusive que dicen esto, la niña del ojo, acuérdense que es esta partecita, esta pelotita que está acá en el ojo. Y imagínense si ustedes, alguien viene y le quiere tocar el ojo, le quiere tocar la niña del ojo, ¿qué pasa? Reacciona inmediatamente. Esto es lo que quiere significar este versículo, que cuando alguien quiere tocarnos a nosotros, Dios reacciona inmediatamente. Y dice, fíjense en cuál es la idea, en lo romántico, cuál es la idea que muestra cómo reacciona Dios o cómo Él nos ayuda, ¿no? Dice, como águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Yo creo que si hay algo que tenemos que reconocer es justamente eso, que Dios nos tomó y Dios nos está levantando, nos está ayudando a salir de aquello que nos tenía quizás presos, quizás cautivos. En estos días hemos estado viendo una serie de mensajes que hablan sobre el éxito y el Señor me inspiraba a reconocer, por un lado, esto que decíamos al principio, quién es Dios, pero también Dios quiere que tengamos muy presente quiénes somos nosotros, quién soy yo para Dios,
como una clave también fundamental para entender el éxito en la vida cristiana. Ahora vamos a ver si podemos pasar la diapositiva que sigue, que es una canción. Si funciona, lo pasamos. Ahí, parate arriba de la pantalla y hace clic. No quiere hacer clic. A ver. F5. Bueno, les cuento. Sigamos con la siguiente. Un poco la idea de saber quién soy para Dios nos permite a nosotros entender por lo menos dos aspectos. Uno es, soy aceptado por Dios, y el otro, en Dios estoy seguro. Vamos a desmenuzar un poquito cada uno de estos dos aspectos, viendo inclusive los versículos de respaldo, porque hoy va a ser una clase de una charla de enseñanza para que podamos tener con base bíblica el respaldo de lo que estamos diciendo y de lo que inclusive podemos decirle a otros. Esto es para aquellos que estamos reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él, siendo Dios, nos rescató y nos salvó. Entonces, nosotros, en primer lugar, hemos sido aceptados por Dios. Un sandero. ¿Quién tiene ese sandero? Estaba la alarma funcionando. Bueno, creí que habíamos sacado un 0 kilómetro. Bueno. Soy aceptado por Dios porque, y viene, en primer lugar, soy un hijo de Dios. Y fíjense qué interesante, qué linda la versión de este versículo. Dice, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque Dios, en su amor por nosotros, en el momento en que hemos sido engendrados por nuestros padres, sopla de su espíritu en nosotros y allí Él nos hace hijos suyos, pero, a ver si me explico, somos creación de Dios y tenemos en nosotros esta capacidad de poder alcanzar a ser hijos de Dios. Pero también es cierto de que nuestro espíritu está como dormido, podríamos decir, ¿no? Y es por eso que, en primer lugar, tenemos que madurar y crecer en lo físico, en lo intelectual, para llegar a un momento muy especial, que es aquel momento en el que alcanzamos una madurez como para poder entender la palabra de Dios y reconocer a Dios, reconocer la obra de Dios en Jesucristo y poder ajustarnos y aceptar esa obra para nosotros también, es decir, aceptamos la obra de la cruz de Cristo para nuestra salvación también. Y allí en ese momento es que nosotros nacemos de nuevo. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu se activa porque el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y Él es el que produce este milagro de activar nuestro espíritu, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con capacidad, con unción como capacidad para poder alcanzar la plenitud, el éxito, para poder alcanzar el desarrollo de todos los dones y los talentos y las habilidades que Dios ha puesto en nosotros, pero espiritualmente eso no sucede hasta que no nacemos de nuevo, es decir, un nacimiento espiritual, que no, dice acá, ¿no es cierto? Dice, no es el resultado de una pasión ni una iniciativa humana, sino que por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La otra diapositiva dice, soy aceptado como hijo, que no es solamente haber nacido, sino que también Dios en su amor y en su misericordia ha visto nuestra vida y ha visto lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos vivido, ha visto y sabe quiénes somos, sabe en qué andamos y en qué hemos andado.
Y así todo, sin embargo, Él nos acepta como sus hijos. Dice la palabra, Dios decidió de antemano adoptarnos como hijos suyos al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Así que si alguno de nosotros, o si cada uno de nosotros hoy podemos llegar a entender esto de que somos hijos de Dios y que hemos sido aceptados por Dios, tenemos que entender de que a Él le agradó eso, no por nuestros méritos, no porque nosotros lo hubiéramos merecido, sino porque Él nos amó primero y porque a Él le agradó. Otro aspecto es, soy amigo de Jesús. Fíjense en cómo vamos avanzando en un grado cada vez de mayor profundidad en la relación con Dios. No solamente somos hijos, sino que también hemos sido aceptados, pero no solamente hemos sido aceptados, sino que hemos sido aceptados y somos sus amigos. El mismo Dios, siendo Jesús, Dios hecho hombre, Él lo aclaró y lo dijo así: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Qué linda versión, ¿no? Poder entender esto de que es Él el que nos eligió. Es Él el que nos eligió. Que Dios haya tenido sus ojos sobre nosotros y viendo nuestras falencias, nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras imperfecciones y aún a veces el grado de maldad que había en nosotros porque hemos nacido en un mundo de maldad y hemos sido contaminados por la maldad, y así hay una tendencia natural a lo malo, es decir, el ser humano no es que sea malo porque ha sido creado por Dios a imagen y semejanza. Y entonces somos buenos de la creación, como creación somos buenos, pero hacemos cosas malas. Hacemos cosas malas porque hemos nacido en un mundo de maldad que está contaminado. La Biblia habla a veces de una cultura de maldad también, ¿no es cierto? Entonces un reino de maldad. Y nosotros podemos entender que aún así, de esa manera, Dios quiso acercarse a nosotros, restauró la relación con Él y Él no solamente nos unió a Él, sino que también tuvo la amorosidad, la gentileza o el detalle de no ponernos en un nivel por debajo de Él, sino que Él dijo, no, ustedes son mis amigos. Y yo creo que podríamos llegar a entender algo si pensamos en quiénes son nuestros amigos. Porque estoy seguro que usted no le dice que es su amigo a cualquiera. Pensemos en quiénes son nuestros amigos. ¿A quién le decimos, sos mi amigo, yo te considero mi amiga o mi amigo? No es a cualquiera, ¿no es cierto? Y fíjense en qué importante, porque Dios, siempre decimos esto, Dios no mira lo que somos o lo que hemos hecho, sino que Él mira realmente en lo profundo de nuestro ser y Él ve nuestro corazón, Él ve nuestro espíritu y Él sabe y Él ve a quién ha creado, Él sabe y Él ve quiénes somos en realidad. Despojados de toda maldad, Él ha preferido a nosotros darnos lo que no le dio a los ángeles caídos, el perdón. Pensemos en esto, es importante. Dios a nosotros nos dio el perdón. Y el perdón es justamente aquello que nos limpia de todo pecado y que nos permite estar en condiciones inclusive de ser hijos de Dios y ser amigos de Dios. Otro aspecto también importante, soy justificado. Y en esto tiene que ver ese amor y ese perdón de Dios. Soy justificado ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Cada uno de estos pasajes sería muy lindo poder volver a leerlos
y desmenuzarlos, masticarlos, porque realmente encierran un contenido muy fuerte, muy importante. Fíjense que dice que hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por medio de nuestra fe. ¿Y esto qué quiere decir? Que justamente el camino para ser justificados, para ser perdonados, es el camino de la fe. Dios mira en nosotros si hay fe. Dios mira en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, a ver si hay fe. Y fe es confianza. Fe es confianza. Entonces Dios mira a ver si nosotros tenemos confianza en Él, porque Él tiene confianza en nosotros. Él confía en nosotros. Es interesante pensar en eso, en que Él cree en nosotros. Él tiene fe en nosotros. Y Él, en su amor, se acercó para darnos este camino, a través de nuestra confianza en Dios, a través de nuestra fe, poder alcanzar la justificación, es decir, el perdón y la limpieza de todos nuestros pecados. Soy uno con Él en el Espíritu. Esto habla justamente de este milagro precioso, que es algo difícil quizás de poder entender, pero es para recibirlo y que sea el mismo Dios el que te lo revele, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo es esto que soy uno con Él en el Espíritu? Dice el pasaje bíblico, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Vamos a sacar esta palabrita Señor para reemplazarla por la única palabra que sirve para esto, que es el nombre de Jesucristo. Entonces, pero la persona que se une a Jesucristo es un solo espíritu con Él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesucristo vino a restaurar su relación con nosotros y a unirse con nosotros, y de parte de Él ya está todo hecho, ya está todo dado. Por eso es que se habla justamente de que la salvación no se pierde, porque de parte de Dios ya está concedida. El problema es que la salvación se rechaza, porque puede ocurrir que alguno de nosotros en algún momento caigamos en ese error de decir no me interesa, no quiero estar unido, y cortar esa unión, Pero si nos unimos a Él, a Jesucristo, a Dios hecho hombre, ¿qué quiere decir esto de unirse a Él? Básicamente es entender y reconocer y confesar que Dios se hizo hombre como Jesucristo para traer salvación y vida eterna a mi vida. Que Jesús, por eso, es mi Salvador y mi Señor. La palabra Señor habla de autoridad, de gobierno. Entonces, por eso digo que Jesús es mi Señor, porque es la única autoridad que a mí me gobierna. Si esa es tu condición, si ese es tu estado, es por eso que vos podés también decir que sos uno con Él en el Espíritu. Y cuando hablamos de ser uno en el Espíritu, ¿cuál es la consecuencia de esto? Fíjense que en la palabra de Dios nos recuerda que el fruto del Espíritu es, y empieza, ¿no es cierto?, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza o dominio propio, ¿no es cierto? Y dice que por sobre todo es el amor. Pero, ¿a qué voy con esto? A que ese es el resultado, el fruto, el resultado de la presencia, de la unión, de la común unión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Ahora, si yo corto esa unión, entonces yo corto el fruto. Por eso es que a veces pasa de que encontramos gente que no tiene amor, que no tiene gozo, que no tiene paz, que no tiene paciencia, que no es bueno, que no es benigno, que no hace cosas buenas, que no es manso, no hay mansedumbre, no hay templanza, no tiene dominio propio, pierde los estribos. ¿No es cierto? Que no tiene fe. Entonces, el ser uno con Él en el Espíritu se relaciona justamente, el resultado de esto es poder empezar a experimentar que estas características, este fruto,
resultado de la unión con Dios, empieza a aparecer en nosotros. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, porque muchas veces nosotros empezamos a caminar por el camino de Dios, empezamos a vivir en común unión con Dios y empezamos a dar algunos de esos frutos y nosotros mismos a veces los cortamos. A veces pasa de que nos enfrentamos a situaciones que nos hacen perder la paciencia. Y Dios dice, si sos uno en el Espíritu, es decir, si tenés la misma idea y el mismo concepto que yo, entonces sé paciente. A veces nos pasa de que hay gente que uno dice, bueno, pero no tengo fe. Bueno, ser uno en el Espíritu es justamente tener confianza y creerle a Dios. Creerle a Dios y a su palabra y a sus promesas. Y aunque no las entendamos todavía, pero dar ese paso de fe, de confianza y empezar a vivirlas para que con el tiempo justamente podamos vivirlas y sentirlas y creerlas. Seguimos con la siguiente diapositiva. Dice, fui comprado por Jesucristo y le pertenezco a Él. Fíjense en el pasaje, dice, porque han sido comprados a un alto precio. Por eso, honren pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay una primera frase que dice, porque han sido comprados a un alto precio. O sea, nos da una causa, ¿no? Una causa. Porque han sido comprados a un alto precio. ¿Cuál es el precio? El precio es que Dios mismo se hizo hombre como Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué había que pagar ese precio? Porque había una ley de Dios. La ley de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte hace referencia a la separación eterna de Dios. Traducido sería el resultado de errar, de equivocarse, de pecar. El resultado de pecar es quedar separados eternamente de Dios y nunca más poder estar unidos a Dios. Entonces, frente a esa causa, vino justamente la obra de Dios, que fue justamente la crucifixión, la muerte de Jesús. Él pagó el precio. Era necesario que muriera en sacrificio único y suficiente para que todos nosotros podamos ser justificados, como habíamos hablado recién. Y en función de esa justificación, de ese perdón de Dios, se restaura la relación del hombre con Dios, vuelve a estar unido, el Espíritu de Dios vuelve a estar unido y guiándonos a nosotros, se activa nuestro espíritu y empezamos a ser hijos de Dios, aceptados por Dios, y empezamos a disfrutar de vivir los frutos del Espíritu. Pero esto es importante porque dice, porque han sido comprados a un alto precio, es decir, por esto, como consecuencia, ahora honren pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que prestemos atención a esto también, pensemos en que nosotros somos de Dios, porque Él pagó el precio. Esto quizás puede venir bien para poder entender lo que nosotros hacemos de nuestra propia vida. Si honramos a Dios con nuestra vida, es decir, si por ejemplo con nuestro cuerpo nosotros no somos buenos administradores de nuestro cuerpo, vaya con aquellos que a lo mejor de alguna manera pueden estar relacionados con el alcohol, con la droga, pero también con el exceso de trabajo, con el exceso de fiestas, llamémosle así, con aquellos excesos que nos llevan a estropear nuestro cuerpo. Este pasaje habla específicamente de las pasiones desordenadas y los problemas sexuales, pero también hay que pensar en función de todo lo demás que nosotros podemos llegar a hacer y que lo hacemos con nuestro cuerpo y estamos quizás desperdiciando o mal utilizando aquello que Dios nos ha dado. Pero también dice con nuestro espíritu, y es cuando nosotros nos dejamos contagiar con otra idea, u otro pensamiento, u otra espiritualidad que no es la de Dios.
cuando nos dejamos contaminar por la maldad. ¿Saben una cosa interesante? El diablo no puede matarnos. El diablo no puede matarnos. Si pudiera ya lo habría hecho. Pero no puede matarnos. Pero sí él puede sembrar en nosotros ideas de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Justamente lo que dice acá, honrar a Dios desechando toda idea de muerte. El diablo no puede obligarnos a pecar. No puede obligarnos a pecar. Pero sí puede hacer todo alrededor nuestro como para que nosotros pequemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que huir del pecado. Huir del pecado y abandonar aquellos pecados que estamos cometiendo. Porque no, en esto es interesante tener en cuenta, hacer una revisión de nuestra propia vida. Y ninguno de los que estamos acá tiene todo resuelto. Ninguno de los que estamos acá tiene todo resuelto. Necesitamos que el Espíritu Santo, que Dios nos guíe para poder ver, discernir aquello que no está resuelto para resolverlo guiado por Dios y entonces honrar a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Otro aspecto es soy santo. Y la palabra santo que se relaciona con apartado para Dios, con el propósito de servirle. Yo siempre digo que acá en la iglesia no es un lugar donde estamos todos los santos, puros, inmaculados. Acá la iglesia es un hospital donde venimos todos los que estamos enfermos de pecado. Venimos a sanarnos, venimos a buscar un remedio para nuestra vida de pecado, para esta enfermedad que nos lleva a la muerte, a la separación eterna de Dios, a la muerte espiritual. Pero sí es cierto lo que dice acá, que dice, soy santo, porque desde el momento en que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros empezamos un proceso de santificación y nos apartamos del pecado voluntariamente y empezamos a luchar contra el pecado y paso a paso, día a día, seguimos apartándonos del pecado. O al menos lo intentamos. Vieron que a veces no intentamos y a veces caemos, otras veces nos levantamos y el Señor nos da fuerza. Como al principio que decía, como el águila aviva a sus polluelos para que levanten vuelo. Bueno, así también Dios nos comprende, nos enseña a cómo volar espiritualmente, ¿no? Y a cómo poder salir, apartarse del pecado. Es un proceso, es un caminar día a día, todos los días tenemos que buscar de Dios. Pero fíjense que dice el versículo, dice, son un pueblo elegido. Volvemos a que es Él el que nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. En su amor, Dios nos eligió. Dice, son sacerdotes del Rey, una nación santa. ¿Saben qué quiere decir la palabra sacerdote? Sacerdote es hacedor de puentes, constructor de puentes. Es decir, que nosotros, como hijos de Dios, somos un pueblo apartado del pecado y constructores de puentes para que otros también lleguen al otro lado. Un puente sirve para pasar. Somos sacerdotes, somos un puente para que otros lleguen. Sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Qué linda esta versión, ¿no? Fíjense en lo que dice, por eso, por lo que había dicho antes, ¿no es cierto? Porque somos un pueblo escogido y porque somos sacerdotes y porque somos posesión exclusiva de Dios, por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos llamó a salir de la oscuridad y a entrar a la luz. Maravilloso. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, cuántos de nosotros reconocemos que Dios nos rescató? Nos rescató de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, del reino de las tinieblas, llamémosle como quieramos llamarle, pero nos rescató del mal, de la maldad. Nos rescató de la muerte espiritual, de no poder unirnos a Dios.
Él nos rescató y justamente al rescatarnos nos permite a nosotros estar en la luz maravillosa. Es decir, esto que dice la luz maravillosa habla de una relación con Dios como cristianos, como hijos de Dios, aceptados y amados por Dios. Vamos a la otra, dice, soy parte del cuerpo de Cristo. Fíjense que es progresivo, esto vamos profundizando cada vez más. Es como que nos vamos zambullendo en un grado mayor de presencia y de unción de Dios, presencia y de capacitación por parte de Dios para poder entender en su plenitud quiénes somos. Dice, soy parte del cuerpo de Cristo. Todos ustedes, todos nosotros, en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Esto hace referencia también a aprender a vivir como cristianos en un cuerpo, es decir, trabajar como equipo. Cada uno de nosotros tiene una característica y una habilidad y una cualidad y una capacidad especial y sobrenatural dada por Dios, que son los dones. Y cada uno de nosotros nos complementamos para poder justamente en un todo alcanzar la plenitud de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Y cada uno de nosotros podríamos hacer una referencia física a lo mejor a lo que son las células del cuerpo humano, ¿no es cierto? Hay células musculares, hay células sanguíneas, hay células óseas, ¿no es cierto?, que conforman los huesos, hay células nerviosas, hay células digestivas, o sea, del aparato digestivo. Cada una tiene una particularidad, pero todas hacen a un cuerpo. Por eso es importante entender de que si bien somos hijos de Dios y somos amados, aceptados por Dios, y justamente hemos visto todo lo que Dios nos ha dado, es para poder vivir en comunión, en comunidad, común unidad, y poder desarrollar todas las habilidades, las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado en conjuntos para coordinadamente y armonizadamente manifestar a Cristo, el cuerpo de Dios, ¿no? El cuerpo de Cristo. Otro aspecto dice, tengo acceso directo a Dios. Y esto es muy importante porque muchas veces se piensa de que para poder llegar a Dios hace falta algunos elementos o herramientas. Y muchas veces hay gente que a lo mejor hasta uno, a los pastores, a los líderes, los toma como un elemento o como un canal para poder llegar a Dios. Y no es lo que dice la palabra dice que todos podemos llegar a Dios, en la medida en que haya en nosotros fe, confianza. Todos llegamos a Dios. ¿Vieron cuando Jesús murió en la cruz? Dice que en ese mismo momento el velo del templo se rasgó, se rasgó. Y no era un velo que era una telita de cebolla, ese velo, según tengo entendido, era de una piel gruesa, de una tela que estaba hecha con piel, pero era muy gruesa. Y sin embargo, sin que la gente supiera cómo, nosotros entendemos que fue este milagro precioso, una señal de parte de Dios, que se rasgó. ¿Y qué representa eso que se rompió ahí? Que ahí, de ese velo para adentro, era el lugar santísimo, el lugar donde solamente podía ingresar uno, el sacerdote, pero a partir de ese momento el acceso fue directo y fue libre. Eso es un símbolo que a nosotros nos recuerda y nos tiene que recordar toda nuestra vida de que no necesitamos ningún elemento ni a ninguna persona para poder llegar directamente a Dios. Dios nos escucha, Dios nos ama y de la misma manera en que el amor de Dios es directo hacia nosotros, también podemos llegar a Él en forma directa. Alguien dijo así un poco al pasar, ¿por qué tengo que hablar con el portero si tengo acceso directo, tengo la línea directa con el dueño del edificio, ¿no? Es decir, podemos hablar con Dios en fe, simplemente orando, cerrando nuestros ojos para no distraernos, pero teniendo esa actitud correcta de buscar a Dios personalmente. Por eso también es que no necesitamos ni imágenes ni personajes. No necesitamos, entendemos que ha habido gente en la historia de la humanidad
que han sido ejemplos de virtud, como por ejemplo el mismo apóstol Pablo, que dice, sean imitadores de mí, pero lo dice humildemente porque dice, como yo de Cristo, porque el único camino para llegar a Dios en forma directa es justamente Jesucristo. Reconocer a Dios en Jesucristo, reconocer la encarnación de Dios, la humanización de Dios en Jesucristo. He sido perdonado de todos mis pecados. El siguiente, he sido perdonado de todos mis pecados. Y por ahí uno se pone a pensar y dice, ¿pero de todos? Sí, de todos. Pero mirá que yo hice varias cositas. Y de todos, sí, de todos. Ahora, en esto podemos distinguir dos momentos. Un primer momento, que es el que vale cuando nosotros voluntariamente nos sometemos a la autoridad de Jesucristo. Reconocemos a Jesucristo como Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. En ese momento, como respuesta de parte de Dios, nuestros pecados para atrás han sido perdonados. La pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el cristiano que peca? ¿Qué pasa con el cristiano que peca? Bueno, Dios siempre deja una puerta abierta, que es la del arrepentimiento, la de confesión. Pero no es la de confesión, de confesarse con otra persona. Yo le digo a Nico, vení que vamos a charlar, y él me escucha y yo confieso mis pecados a Nico. Podemos compartir como hermanos en la fe para que juntos, en una oración, lleguemos al Padre en forma directa, pero es a Dios al que yo tengo que confesar. Y la palabra confesar, haciendo una comparación con lo jurídico, es ponerse de acuerdo con el juez, ponerse de acuerdo con la acusación. Si en un juicio, por ejemplo, dice, usted robó, no, yo no robé, usted robó porque hay indicios, hay señales, hay pruebas de que usted robó, se lo vio robando. No, yo no robé. Hasta que llega un momento que dice confesó. ¿Qué quiere decir confesó? Se puso de acuerdo con la acusación y dijo, sí, yo fui. De la misma manera, a veces nosotros nos resistimos a confesar delante de Dios que hemos pecado. Yo tuve un mal pensamiento. No, pero no fue un mal pensamiento, fue un pensamiento, pero no es malo. No, ese es un mal pensamiento. No, pero con lo que me hizo a mí, yo tengo derecho a pensar así de esa otra persona. Sí, pero podés tener todo el derecho, pero no. A ver, es un mal pensamiento. Hasta que yo reconozco delante de Dios, digo, sí, realmente tuve un mal pensamiento. Odié, tuve rencor, fui soberbio, fui orgulloso, fui altanero, le falté el respeto a otra persona, hice algo que lo perjudicó, aunque no sepa la otra persona, le hice algo que lo perjudicó. Cuando nos ponemos de acuerdo con la acusación es simplemente lo que Dios dice que es pecado. Dios dice que es pecado, por ejemplo, adulterar, y entonces si yo adultero, yo puedo llegar a decir un montón de excusas, pero cuando me pongo de acuerdo con Dios, bueno, sí, es cierto, es pecado. Entonces recién ahí Dios mira mi corazón y dice, bueno, y hay arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué quiere decir? Es cambiar, dar la vuelta, dejar de hacerlo y seguir caminando sin volver a pecar. Cuando Jesús se encuentra con la mujer que fue descubierta en adulterio, que era su destino ser apedreada, iba a morir, Jesús le dice, ni siquiera yo te juzgo. Es decir, él pudiendo juzgarla, ni siquiera yo te juzgo. Le dice, vete. Pero no solamente le dice, vete, le dice, y no peques más. Eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, Dios dice, bueno, seguí adelante, pero no peques más. Seguí adelante y no peques más. Como cristianos tenemos esa posibilidad de acercarnos a Dios todos los días porque tenemos acceso directo a Dios y porque Dios nos ama, porque somos sus hijos, porque somos aceptados por Dios, porque Él nos ha justificado, porque Él nos perdona. Hemos sido perdonados. Dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad
y perdonó nuestros pecados. Otro aspecto dice, Dios perfeccionará la obra que comenzó en mí. No es que estemos perfeccionados, no es que porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador ya estamos hechos joyitas, no. Falta inclusive aquello por lo cual en nuestro futuro vamos a enfrentarnos a distintas situaciones que nos van a llevar quizás a ser tentados y a resistir la tentación, nos van a llevar a lo mejor a pecar y a confesar y a pedir perdón por esos pecados. Y esto es importante porque ninguno, como decíamos recién, ninguno de nosotros tiene todo resuelto. Y se va a resolver cuando nosotros partamos de este mundo y lleguemos al reino, y entonces Él nos va a perfeccionar en su totalidad. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Y el segundo aspecto, ¿se acuerdan que decíamos quién soy para Dios? Todos estos detalles han sido las declaraciones de quién soy para Dios. Pero ahora vamos a entender también en Dios, estoy seguro porque, ¿por qué estoy seguro? Porque estoy libre de condenación para siempre. Dice la palabra, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes le pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a muerte. Fíjense qué interesante porque dice, estoy libre de condenación para siempre. Dice que aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesús como nuestro Señor, le pertenecemos a Él. Y el poder del Espíritu, ese mismo poder que a Él lo hizo resucitar, el mismo poder que hace milagros y prodigios, y ese mismo poder que da vida, dice que ese poder es el que nos ha liberado del poder del pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que a causa de nuestros pecados, ese mismo pecado justamente ha tenido sobre nosotros poder para condenarnos y llevarnos a una condena que es la separación eterna de Dios. Pero, este espíritu de vida dice que el poder que da vida nos ha liberado de ese poder. ¿Qué quiere decir? Que a causa justamente de haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de postrar nuestra vida delante de la autoridad de Dios, nosotros somos libres de esa condena. Por eso dice el título, soy libre de toda condenación para siempre. Esto ya no es algo que tengamos que salir a buscar, sino que es algo que está concedido. Pero puede ocurrir que nosotros la echemos a perder, lo arruinemos. En la otra diapositiva dice, sé que todas las cosas son para bien. Y generalmente esto lo conocemos el pasaje como de a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero me gustó esta versión que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo que nos pasa puede ser bueno o malo, pero Dios utiliza cada una de estas pruebas o de estas situaciones, algunas son buenas, otras son malas, las utiliza para nuestro bien. Dios nos guía y nos ayuda a salir de los problemas, pero también Dios permite que nosotros vivamos distintas circunstancias justamente para que confiando en Él encontremos la salida. La palabra de Dios dice así también, que Dios no permite que haya ninguna prueba que pueda sobrepasarnos, pero también asegura de que cada prueba va a tener su salida. Pero ¿cómo encontramos la salida? La salida la encontramos justamente unidos a Dios, buscando a Dios, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos dé discernimiento, entendimiento, para poder encontrar la salida. Sí es cierto lo que dice acá, ¿no es cierto? Que todas las cosas son para bien cuando estamos en Dios.
Nada me separará del amor de Cristo. Otro aspecto importante, estos son conceptos como para afirmarnos en ellos, y cuando tengamos que utilizar alguno de estos conceptos, estos versículos, estas premisas, las usemos. Son armas que Dios nos está dando. No solamente es conocimiento bíblico, son armas que Dios nos está dando para enfrentar todo ataque del enemigo o para vivir una vida cristiana. Nada me separará del amor de Cristo. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que si pasamos alguna de estas pruebas o de estas circunstancias, Dios dejó de amarnos? A veces a la gente, a cualquiera de nosotros nos puede llegar a pasar, decir, uy, pero me está pasando lo peor que me podía pasar. ¿Qué pasó? Dios se olvidó de mí. Dios me abandonó. No, Dios no nos abandona, Dios no se olvida de nosotros. Dios nos ama, y justamente en relación a lo que decíamos antes, Dios está observando lo que estamos viviendo, y si buscamos en Él, Él nos va a dar lo que necesitamos para afrontar todas estas dificultades. Dios nos va a dar amor, Dios nos va a dar paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, que son armas espirituales para luchar contra el enemigo también. He sido capacitado y sellado por Dios. En la otra versión dice, he sido ungido, pero la palabra ungido podríamos reemplazarla por esto que dice capacitado. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Fíjense que la forma que tiene Dios de capacitarnos para poder alcanzar efectos sobrenaturales es justamente que en el momento que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios habita en nosotros, dándonos esta unción, esta capacitación, esta capacidad de poder hacer cosas sobrenaturales. La palabra lo dice, el mismo Jesús dijo, ustedes se asombran por lo que yo hago, pero muchas cosas ustedes también harán, y mayores aún harán. Y esto es unidos a Dios, unidos en Cristo. Nada me separará del amor de Cristo. Esto ya lo habíamos leído, perdón. Estoy escondido en Cristo. Dice el versículo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Escondido. Podríamos acompañar esto con una imagen. Pensemos en la primera lectura que tuvimos, cuando el águila dice que con sus alas aviva a sus polluelos. Cuando el águila le dice, como el águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarnos y alzarnos y llevarnos a salvo sobre sus plumas. Eso sería estar protegido, escondido, cuidado, guardado por Dios para que el mal no nos haga daño. Soy un ciudadano del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Es importante esto porque nosotros hay algo que tenemos que descubrir, que es que existe el cielo, que existe el reino de Dios, y que nosotros, estando aquí en la tierra, ya somos ciudadanos del cielo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a vivir bajo las normas del cielo, bajo las pautas del cielo y bajo las leyes del reino de Dios. Por eso es tan importante poder ponerlas en práctica aún desde ahora. No es que vayamos a merecer o que vayamos a entrar en el cielo cuando nos muramos y que vayamos allá porque hemos creído en Jesucristo. Eso sí, también, pero también es cierto que podemos vivir en esta vida, acá en la tierra,
un anticipo del cielo o un anticipo del infierno según cómo vivamos. Si vivimos en maldad, será un anticipo del infierno. Si vivimos en bondad, será un anticipo del cielo, unidos a Dios. Me ha sido dado el espíritu de poder, de amor, de salud mental y emocional. Me interesó el pasaje en esta versión que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La versión tradicional dice de dominio propio, ¿no es cierto? Pero autodisciplina. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros hemos sido ungidos, hemos sido capacitados por Dios para tener autodisciplina. Entonces nosotros tenemos que ponerla en práctica y dejarle de echar la culpa al diablo en muchas cosas que a veces decimos, no lo pude resistir o no, fue más fuerte que yo, o que Dios nos ha dado el poder, a través de su Espíritu Santo, el poder para resistir el pecado, para no pecar. Por eso es importante este pasaje, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Soy nacido de Dios y lo malo no puede tocarme. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sería interesante hacer un autoanálisis, ¿no? Es decir, analizarnos a nosotros mismos. Dice, sabemos que los hijos de Dios se caracterizan por no practicar el pecado. Nosotros nos caracterizamos por no practicar el pecado. Tragué porque me duele la garganta, no es porque... Nosotros nos caracterizamos por no practicar el pecado. Esto es algo que tiene que distinguirnos, que tiene que caracterizarnos. Que nos equivoquemos porque, bueno, no entendimos, no supimos hacerlo, hicimos mal las cosas, bueno, pero cuando practicamos el pecado voluntariamente es complicado. A nosotros como hijos de Dios nos tiene que caracterizar esto y tenemos el poder para hacerlo. El Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros por Dios al aceptar a Jesucristo. Entonces tenemos el poder no para estar tímidos ni con miedo, sino para ejercerlo con toda autoridad de decir no al pecado. Y que nos caracterice quizás eso, ¿no es cierto? Que la gente cuando nos vea dice, algo tiene. Y conclusión, soy importante para Dios. Sos importante para Dios. Decilo con convicción, a ver, léelo fuerte. Decir, soy... Ahora de nuevo, como si lo creyeras, a ver de nuevo. Y ahora afirmándolo para que lo escuche el diablo. Amén. Somos importantes para Dios. Somos importantes, tan importantes que Él ha dado la vida de su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les parece si oramos? Acá tenemos una serie de declaraciones que son un resumen de todo esto que hemos hablado, pero vamos ahora primero. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar esta reunión con esta declaración. Si usted está de acuerdo con todo esto, repítalo con toda fuerza y con toda convicción. Si no está de acuerdo, no lo diga, no lo repita. Acuérdese de que así como aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es un acto voluntario, también es cierto de que la salvación no se pierde, pero también puede ocurrir que se rechace. Así que cuando usted está proclamando y declarando cada una de estas frases, es porque usted está entendiéndolas y también las está reconociendo y las hace propias. Dice la palabra, y lo repetimos aquí, ¿qué les parece si lo decimos todos? Declaramos, soy aceptado por Dios porque soy un hijo de Dios. Soy aceptado como hijo. Soy amigo de Jesús. Soy justificado. Soy uno con Él en el Espíritu. Fui comprado por Jesucristo
y le pertenezco a Él. Soy santo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Tengo acceso directo a Dios. He sido perdonado de todos mis pecados. Dios perfeccionará la obra que comenzó en mí. Estoy seguro en Dios porque estoy libre de condenación para siempre. Sé que todas las cosas son para bien. Nada me separará del amor de Cristo. He sido capacitado y sellado por Dios. Estoy escondido en Cristo. Soy un ciudadano del cielo. He sido dado espíritu de poder, de amor, salud mental y emocional. Soy nacido de Dios y lo malo no puede tocarme. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que el Espíritu Santo, la luz del Evangelio, resplandece en mí tan fuerte que ninguna mentira u oscuridad puede detener. Se disipa la oscuridad. Hoy declaro que viene nueva vida. De estos huesos secos se levanta un gran ejército. Hoy empieza un tiempo nuevo de restauración y salvación. El tiempo que viene es 3 veces mejor que el que ya viví. Se termina el tiempo de equivocación, error o maldad. Viene la restauración total de mi vida y la paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. En gratitud por lo que Él es y por lo que somos para Él. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias, Señor, por esta lluvia de palabras que nos has regalado. Y, Señor, muchas gracias porque no es una cosa que se inventó ahora, sino que ha sido dada desde hace mucho tiempo. Y cuando vos, Señor, diste estas palabras para nosotros, Señor, las inspiraste para que las escribieran hombres, pero también tu Espíritu fue sembrado en ellas para que hoy nosotros pudiéramos proclamarlas y vivir en libertad, Señor. Queremos declarar y proclamar, Señor, que nuestra vida ha cambiado. Que habiéndote conocido y habiendo descubierto este gran milagro de que te hiciste hombre como Jesucristo y que moriste en esa cruz para pagar el precio por nuestros pecados, Señor, vos nos hiciste libres de ese pecado y que hoy podemos acudir a vos directamente, Señor. Gracias. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia el perdón te está concedido. Y gracias, Señor, porque también en ese amor, cada vez que nos arrepentimos, vos nos escuchás y nos limpias de pecado. Señor, ahora queremos seguir adelante como aquella mujer a la cual vos le dijiste, ni siquiera yo te juzgo. Señor, ahora queremos seguir adelante y vivir este día y vivir el día de mañana y todos los días que nos restan caminando por tus caminos, en obediencia a tus palabras, a tus mandamientos. Vivir guiados por tu Espíritu Santo, lleno de tu Espíritu Santo, para poder, Señor, inclusive ser sacerdotes y llevar a otros a tu reino. Señor, nos ponemos en tus manos dándote gracias, alabándote y adorándote y bendiciendo tu nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Y bueno, compartamos ahora, salúdense mutuamente, dense un beso y digan, bueno, soy amado por Dios, sos amado por Dios, sos bendecido, sos ungido.